cuarta semana del curso de Big Data acá en Promidad. Hoy vamos a hablar un poco acerca de estadísticas básicas sobre datos de tipo simbólico, continuando un poco lo que se comentó al final de la clase anterior. Y también vamos a hablar un poco sobre análisis de componentes principales, pues para datos simbólicos, particularmente datos de tipo intervalo. Muy bien. Ok. Recapitulando un poco lo que hablamos al final de la clase pasada, hay que tener en cuenta este principio que se muestra en este diagrama de análisis de datos simbólico, y básicamente dice dos cosas. La primera es que el análisis de datos clásico debería de tenerse como un caso particular del análisis de datos simbólico. Es decir, que si yo tomo un método de análisis de datos simbólico y le proporciono datos clásicos, es decir, números o variables de las variables del sentido clásico, ya sean números o variables cuantitativas o cualitativas, debería tener los mismos resultados que se aplicara a la versión clásica del método, ¿verdad? Pues es algo muy esperable. Y el segundo principio de análisis de datos simbólico, que es el que se ilustra aquí abajo, es que los métodos esperan recibir entradas de tipo simbólico, como se muestra acá en esa flecha. Los métodos harán sus análisis, sus cálculos, y lo esperable es que den una salida de tipo simbólico. ¿Ok? Pues para mantener cierta consistencia, ¿verdad? Respecto al tipo de variables o tipos de datos de entrada y el tipo de salida. ¿Ok? Entonces tener muy presente estos dos principios de análisis de datos simbólicos que mencionábamos pues al final de la clase pasada y estamos recapitulando por acá. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer durante esta primera mitad de la clase? Lo que vamos a hacer es repasar algunas de las estadísticos clásicos, la media, la mediana, la varianza, desviación estándar, la covarianza, etc. Vamos a repasar su versión clásica y su contraparte en análisis de datos simbólico, ¿ok? Porque vamos a ocupar esto para poder entender un poco cómo funciona el análisis de componentes principales simbólico, y en general pues para tener una visión un poquito sobre cómo funciona este asunto. Entonces, muy bien. Repasando, yo sé que ya esto ustedes lo conocen, lo han visto de sobra acá en los cursos de Promidad, pero por si acaso vamos a repasar la media clásica, o sea, el promedio. Si yo tengo una variable y, ¿ok? Cuyas observaciones o sus entradas son estas que están acá, y1 hasta ym, que son m valores, entonces se define la media o promedio con la siguiente fórmula, ya conocida de sobra por todos, que simplemente es la suma de las observaciones de esa variable, de los valores que hay en esa variable, acumulo toda la suma y al final divido por 1 entre m, multiplico por 1 entre m, que es lo mismo que dividir entre m, donde m es el total de valores observados en la variable. Es decir, que si la variable tiene 10 valores, 10 entradas, entonces sumo las 10 entradas y multiplico por 1 sobre 10. ¿Ok? Muy bien. Ese es el mecanismo que se sigue habitualmente, ¿verdad? Para calcular la media o promedio cuando los datos son datos clásicos. ¿Ok? No son números. Ahora, bueno, ¿cómo hacemos en el caso de que las entradas sean algo un poco más complejo, como por ejemplo un intervalo? Muy bien. Esos señores, Bertrand y Goupil, propusieron en el 2000
en esta cita que se muestra acá, una definición para calcular la media cuando cada una de las entradas de la variable no son exactamente datos clásicos, sino son datos de tipo intervalo. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito en qué consiste este mecanismo propuesto por estos señores. Primero hay que tener en cuenta, como les decía, cada una de las observaciones ya no va a ser un número, sino va a ser un intervalo, un rango, y se denota así, ¿verdad? Y sub i con una raya en la parte de abajo, el extremo izquierdo o el extremo inferior del intervalo, y Y sub i con un techo o una línea arriba para indicar el extremo derecho del intervalo. ¿Ok? Y desde luego, cuando i se reemplaza por 1, sería el primer intervalo, cuando se reemplaza 2, segundo intervalo, etcétera, hasta el mésimo intervalo, pues la variable tiene m entradas, pero cada una de ellas de tipo intervalo. Ok, ya cuando entiendo un poco la notación de cómo están expresados cada uno de los valores, vamos a ver la fórmula. La fórmula es esta que se muestra aquí en el centro de la pantalla y dice lo siguiente. Dice básicamente que tome el extremo izquierdo y lo sume con el extremo derecho del intervalo correspondiente. Vean que es del mismo, vean que es el mismo elemento y y, solamente que uno es el extremo izquierdo del elemento, o sea, del intervalo, y otro el extremo derecho. Se suman y se dividen entre 2 y así se va acumulando, como le indica esta sumatoria, se va acumulando para todos los intervalos. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, 3 intervalos, tomo el extremo izquierdo del primero, lo sumo con el derecho del segundo, divido entre 2, acumulo. Ese valor lo acumulo. Tomo el segundo intervalo, extremo izquierdo más extremo derecho, divido entre 2, sigo acumulando. Viene el último, digamos, el tercer intervalo. Entonces, extremo izquierdo del tercer intervalo más extremo derecho, divido entre 2 y acumulo. Eso me va a dar una suma total y esa suma la voy a multiplicar por 1/3, porque en este caso tenía 3 entradas o 3 intervalos. Y bueno, y así sucesivamente para una cantidad arbitraria, desde luego. ¿Ok? Vean que la técnica es muy sencilla, simplemente es tomando el punto medio del intervalo, que es justamente lo que calcula esto aquí, acumulando los puntos medios del intervalo y pues promediando. Como ya vimos, la entrada de la función media o de este mecanismo de calcular la media propuesto por estos señores, Bertrand y Goupil, tiene como entrada una variable de tipo intervalo, pero la salida es un valor numérico. ¿Ok? Es decir, la salida es un número. La salida en este caso no da un rango o no da un intervalo. Y eso tiene un inconveniente. El primero, bueno, en realidad tiene varios. El primero de los inconvenientes que tiene es que puedo tener conjuntos de datos relativamente distintos, como por ejemplo y sub e que está acá y z de e que está acá. Y al hacer uno el cálculo de ambas variables, de la media de ambas variables, se obtiene este resultado, 1.375. Sin embargo, cuando uno ve las entradas, digamos, o los valores de cada una de estas variables, de y, e y ze, ve que sus entradas son bastante distintas de una variable respecto a la otra, y sin embargo se les está asociando la misma media. ¿Ok? Eso podría no ser muy deseable. ¿Ok? Y lo segundo es que, bueno, no está cumpliendo uno de los principios de que era que si la entrada era simbólica se esperaba, pues, desde luego que la salida fuera simbólica. ¿Ok? Entonces, por ahí tenemos esa limitación. Por esa razón, justamente, es que alrededor del año 2000, el doctor Aldemar Rodríguez, quien ustedes ya conocen de sobra de acá de Promidad, define la media de una variable de tipo intervalo de la siguiente forma. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Si tenemos una variable, digamos y,
de tipo intervalo, definida como se muestra acá. Un primer intervalo Y1 raya baja, coma, Y1 techo, y un segundo intervalo Y2 raya baja, Y2 techo, etcétera, hasta un mésimo intervalo, ¿verdad? Y sub M raya baja, Y sub M techo. Entonces, don Waldemar define la media simbólica de la siguiente forma. Tome todos los extremos izquierdos de cada uno de estos intervalos, es decir, el Y1 raya baja, Y2 raya baja, hasta YM raya baja, y calcule un promedio independiente de los extremos izquierdos, ¿ok? Y ese resultado que obtenga, que va a ser un número, desde luego, va a ser el extremo izquierdo del intervalo de media, ¿ok? O el intervalo de promedio. Y repita un proceso similar, pero tomando los extremos derechos de cada uno de los intervalos, ¿ok? Este valor, y calcular aquí la sumatoria y la ponderación por 1 entre m, me va a dar otro número que va a ser el extremo derecho del rango de media o del intervalo de media. Entonces ven que con este mecanismo, con esta forma de calcular el promedio de datos tipo intervalo, yo tengo una salida que es un intervalo también, ¿verdad? Porque desde luego esto que estoy definiendo aquí se está definiendo por construcción como un intervalo. Entonces es importante tener en cuenta que respeta el principio que les decía, de que si entra una variable con valores de tipo intervalo, pues esperaría que la salida fuera del mismo tipo. Veamos qué pasa en el caso del ejemplo que mencionábamos en la filmina anterior, en el slide anterior. Si tengo estos dos conjuntos, que ya vimos que son ligeramente diferentes, o más bien bastante diferentes en algunas de sus entradas, al calcular la media con este mecanismo nuevo que les presento acá, se obtiene que para el primer conjunto la media va de 0,25 a 2,5, mientras tanto que en el segundo conjunto la media va de menos 0,75 a 3,5. Vean que estoy obteniendo rangos y que en el primer caso el rango o el intervalo que obtengo es más estrecho, o sea, es más pequeño, la variación es más pequeña, que en el segundo caso. Y eso es, desde luego, porque hay mayor variación entre los valores en estos intervalos, son intervalos más grandes, o sea, tienen mayores rangos, involucran mayores rangos en este conjunto Z que en el conjunto Y. Y justamente por eso es que se obtiene esto, que es lo que se esperaba. Reflejar esa variación que hay en los datos originales, reflejarla también a la hora de obtener el intervalo o rango pues, de media o de promedio. Muy bien. Ahora vamos a ver su contraparte, de clásico versus simbólico, por llamarle de alguna forma, pero para la mediana. ¿Ok? Si recordamos, la mediana es el valor que se encuentra en la posición 50%. ¿Ok? Es decir, que si ordenamos los valores en una lista, ¿ok? La mediana es la posición que se encuentra en el centro, ¿ok? El valor que se encuentra en la posición del centro, en la pura mitad de los datos. En el sentido clásico, estamos en la mediana clásica, todavía no hemos hablado de la simbólica, ¿verdad? Ahí habitualmente uno tiene, pues, desde luego, dos casos. Si el conjunto de datos o la variable que se está a la que se le está calculando la mediana tiene una cantidad de valores impar, entonces yo nada más pues tomo esa posición del centro que se calcula como m más 1 entre 2. Por ejemplo, si tuviera 5 observaciones, tomaría la posición 5 más 1, es decir, 6 entre 2, es decir, la posición 3. ¿Por qué? Porque si vemos que yo me detengo en la posición 3, justamente tengo la misma cantidad de observaciones hacia arriba y hacia abajo de la posición 3. Hacia arriba tendría dos valores, que es el de la posición 4 y el de la posición 5, y hacia abajo otros dos valores, desde luego, que es la posición 2 y la posición 1.
Ese es el mecanismo que uno sigue habitualmente cuando es datos clásicos y la cantidad de entradas es impar. Cuando la cantidad de entradas es par, es un poquito distinto, porque si, por ejemplo, tuviéramos 6 datos en lugar de 5, para que la cantidad sea par, pues no hay una única observación del centro, ¿ok? Sino que tendríamos, por ejemplo, que la posición 3 y 4, ambos serían como de alguna forma el centro, dado que arriba de 3 y 4 hay la misma cantidad que abajo de 3 y 4, ¿verdad? Hacia arriba habría el 5 y el 6 y hacia abajo el 2 y el 1. Y bueno, pues uno habitualmente lo que hace es tomar el promedio de los valores que están en la casilla, en las dos casillas centrales, por llamarle de alguna forma. En este caso, siguiendo con el ejemplo de 6 datos, lo que tomaría es el promedio entre los valores que están en la casilla 3 y la casilla 4, que es justamente esta fórmula que se muestra acá abajo al final. Ve que si la cantidad de datos es par, entonces la mediana de la variable simplemente va a ser el promedio, o sea, la suma dividido entre 2 de las dos casillas que quedan al centro. ¿Ok? Eso es el mecanismo, pues que ya todos ustedes conocen, de calcular la mediana con datos clásicos. Muy bien, ahora vamos a ver el cálculo de la mediana simbólica. Entonces por acá, nuevamente tenemos una variable, le llamamos y, de tipo de intervalo, y estos son sus valores, similar a los ejemplos anteriores que hemos mencionado. Tiene, pues como les decía, entrada de tipo intervalo, cada intervalo aquí se encuentra caracterizado por sus dos extremos, y entonces se define la mediana simbólica de la siguiente manera. Básicamente es tomar y armar un intervalo de mediana de la siguiente forma. Tomo todos los extremos izquierdos de los intervalos que componen la variable, es decir, en este caso tomo y1, raya baja, y2, raya baja, etcétera, hasta ym, raya baja, los trato aparte como un conjunto de datos separado y calculo la mediana. Ese valor que me dio calculando la mediana con los extremos izquierdos del intervalo le voy a llamar mediana extremo izquierdo o mediana raya baja. ¿Ok? Y repito el proceso tomando los extremos derechos de los intervalos involucrados, es decir, armo una serie de datos con y1 techo, y2 techo, ym techo, calculo la mediana en el sentido clásico y esa mediana le voy a llamar mediana techo o extremo derecho del intervalo de mediana. Entonces ven que de esta forma obtengo la mediana simbólica, definida como ya les decía, y me da un intervalo, ¿ok? Un intervalo calculado como les comentaba, tomando la mediana de los extremos izquierdos y mediana de los extremos derechos y armamos pues el intervalo. Acá viene un ejemplo. Por ejemplo, la variable y es esta que está acá, es la tasa de pulsaciones, ¿ok? Si quiero calcular la mediana de esta variable, vean que, por ejemplo, son rangos. Esta primera observación tuvo una tasa de pulsaciones entre 48 y 68, en repetidas mediciones, por supuesto, entre 62, 70, 72, 62, 72, 56, 90, etc. Cada uno de estos intervalos de acá. Y para calcular esta mediana de esos intervalos, lo que se hizo fue tomar todos estos extremos izquierdos, 44, 62, 56, 70, 54, etcétera, 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 armar una lista, ordenar esos valores, calcular la mediana de esa lista, que en este caso da 70, tomar los extremos derechos, 68, 72, 90, 112, 72, 100, etcétera, etcétera, ordenarlos, calcular la mediana de esa lista de valores, obtenemos 97 y entonces puedo afirmar que la mediana simbólica de esta variable y
es este intervalo que va de 70 a 97. ¿Ok? Y bueno, siguiendo este proceso, se calcula la mediana de la presión sistólica, ¿verdad? Que es esta Y1, y para la presión diastólica, ¿ok? Que es esta variable Y2. Muy bien, entonces hasta este momento hemos visto cómo calcular la media en el sentido clásico, pues un repaso, y la media simbólica. Hemos visto también la mediana en el sentido clásico y en el sentido simbólico. Ahora vamos a ver la varianza y la desviación estándar. ¿Ok? Bueno, recordemos nada más, ¿verdad? Que la varianza, o la desviación estándar más bien, es una medida de dispersión que es bastante utilizada pues para ver qué tan juntos o tan separados se encuentran los datos en un conjunto de datos, en una serie de datos, y habitualmente pues esta separación se hace comparando respecto a un centro que es pues, el valor del promedio justamente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, veamos acá un repasito rápido de la definición clásica, y es la siguiente. Si tenemos una variable y, definida como y1, y2 hasta ym, ¿ok? Donde m es la cantidad de valores observados, se define la desviación estándar, ¿ok? Que se representa con la letra sigma y en este caso sigma de y, pues porque la variable es y, de la siguiente manera. Y es tomar el promedio, medir la distancia del promedio a cada una de las observaciones, pues esa es esta diferencia al cuadrado, para anular el signo habitualmente se pone al cuadrado, se acumula ese valor, se divide entre el total de observaciones y se toma la raíz cuadrada. ¿Ok? Y bueno, simplemente habitualmente la varianza se define de esta forma. ¿Ok? Que básicamente es el cuadrado de esto. O sea, mejor dicho, esta misma fórmula, pero sin la raíz. ¿Ok? Ahí estamos en el sentido clásico. Ahora, para los datos simbólicos, nuevamente por acá aparecen estos dos señores que ya hemos mencionado antes, Bertrand y Goupil, y pues generalizan la definición anterior de la siguiente forma. Vean qué interesante lo que tenemos acá. Nuevamente definimos cada una de las entradas como intervalos, de la forma y extremo izquierdo, y extremo derecho, o y raya baja, y techo, como quieran llamarle, y hacen el cálculo usando esta fórmula. Toman para cada uno de los intervalos, suman sus dos extremos, los elevan al cuadrado, acumulan ese valor y lo dividen entre 3m, o es lo mismo que multiplicar entre 1 sobre 3m, y eso le van a restar este otro componente que está acá, que es sumar cada uno de los extremos de los intervalos, acumularlo en esta sumatoria, después de que lo acumularon lo elevan al cuadrado y lo ponderan por este factor. Sin embargo, esta definición tiene el mismo problema que uno de los mencionados anteriormente. ¿Ok? Lo primero es que conjuntos relativamente distintos, como este conjunto YE y ZE, ¿ok? Tienen una misma desviación estándar, pero cuando se tiene a todas luces que la variable Z tiene mayor variación. Veamos aquí que los rangos son en general más grandes. Este rango tiene medida 4, este rango tiene una distancia de 7, y vemos que por ejemplo aquí en Y
no hay rangos tan grandes, no hay ningún rango de tamaño 7, y además este rango es bastante pequeño y este también es pequeño, y lo único más o menos grande es este de tamaño 5. No es deseable, no es muy esperable a primera entrada, pues obtener que esos dos conjuntos obtengan la misma varianza. Bueno, la misma desviación estándar y por ende pues la misma varianza. También esta definición tiene el problema de que el resultado no da un rango o no da un intervalo. O sea, no cumple el segundo principio de que entradas esperadas de intervalo deberían de dar salidas de tipo intervalo también para mantener consistencia. ¿Ok? Por esa razón, posteriormente se define la varianza y la desviación estándar para datos de tipo intervalo de la siguiente manera. Entonces vamos a ver. Nuevamente tenemos una variable y, ya es conocida a través de los ejemplos, definida de esta forma, con m intervalos, cada uno de los intervalos de luego con sus dos extremos. ¿Ok? Y lo primero que se hace es definir este vector, este elemento aquí, y techo, como un intervalo de un alfa y un beta, que ya vamos a mencionar a continuación aquí abajo. Entonces vamos a ver. Lo primero es ver que aquí el resultado que se está dando, tanto para la desviación estándar como para la varianza, es un intervalo. Vean que aquí está el primer extremo del intervalo, el extremo izquierdo, y esta otra porción aquí es el extremo derecho de ese intervalo. ¿Ok? Entonces, bueno, posicionémonos, por ejemplo, en el extremo izquierdo del intervalo de desviación estándar que se va a tener. Entonces, lo que se va a hacer es que se va a ir recorriendo punto a punto. Vean que la sumatoria va de 1 igual 1 hasta m, donde m es la cantidad de intervalos. Entonces, se va a ir recorriendo intervalo por intervalo y se va a ir midiendo la distancia que hay entre un elemento que se llama x, que es un punto al interior del intervalo en cuestión, es decir, al interior del primer intervalo, al interior del segundo intervalo, etc. Se va a medir la distancia de un x tomado de esa manera contra un y ese y es un elemento que está al interior del intervalo de media calculado, como ya vimos que se calculaba el intervalo de media. ¿Ok? Entonces lo que se hace es simplemente decir, tomando esas distancias, pero de manera que sean mínimas, ¿ok? Que la distancia sea mínima entre tomar un elemento del intervalo que estoy analizando contra tomar otro elemento, pero que esté en el intervalo de media o de promedio. Voy tomando esos mínimos para cada uno de los elementos de la variable y, es decir, para cada uno de los intervalos de la variable, los intervalos que son entradas de la variable, voy haciendo esa suma y pondero por 1 entre m y tomo raíz cuadrada. Para el caso del extremo derecho del intervalo, el cálculo es muy similar. Vean que la fórmula es casi la misma, excepto por un par de cosas. En realidad por una cosa, y es que justamente en vez de tomar el mínimo, como se hacía en el extremo izquierdo, se toma la distancia más bien más grande o que maximiza la distancia máxima entre un elemento que está al interior de cada intervalo contra un elemento que está al interior del intervalo de media. ¿Ok? Y bueno, para calcular la varianza es básicamente el mismo proceso, pero sin la raíz. Ok, vean aquí la fórmula, pues que es básicamente la misma, excepto porque no tiene la raíz cuadrada. Muy bien. Por acá se muestra un ejemplo. No lo vamos a replicar a mano aquí para validarlo. Aquí está el resultado, por si gustan revisarlo en sus casas para entender bien a fondo cómo es el proceso de cálculo, ¿verdad? Por supuesto.
muy importante entenderlo, conocerlo. Muy bien. Ahora vamos a seguir el enfoque, pero para el cálculo de la correlación. ¿Ok? Entonces, bueno, la correlación habitualmente se mide entre dos variables. Vamos a definir dos variables, en este caso y grande y x grande, con sus respectivas entradas. Y1, y2 hasta ym y x1, x2 hasta xm. ¿Ok? Cada una de m entradas, como les decía. Y bueno, en el sentido clásico, vamos haciendo algunos cálculos. Primero calculamos la varianza. ¿Ok? Aquí está. Después calculamos la covarianza, en realidad, ¿verdad? Que es pues una idea generalizada de eso, solo que para dos variables. Y ya pues finalmente la fórmula de correlación, que habitualmente se calcula pues como esto que está aquí a la derecha, que es la covarianza de las dos variables entre la raíz cuadrada de este producto que está acá. Pues ese es el cálculo clásico que uno habitualmente hace cuando las entradas son números, que es lo que se está ilustrando acá en este momento. Si se quiere trabajar con datos de tipo intervalo, entonces Villard y Didé proponen este mecanismo, esta fórmula, para la correlación simbólica. Entonces vamos a ver, tenemos nuevamente dos variables, solamente pues que como es de esperarse, cada una de las entradas es un intervalo. Vemos que por ejemplo esta primer variable, sus entradas son un intervalo de variables aquí, que es por ejemplo x1 extremo izquierdo, x1 extremo derecho, esa es la primera entrada, la segunda x2 extremo izquierdo, x2 extremo derecho, así seguimos por todas las entradas hasta la última entrada que es xm extremo izquierdo, xm extremo derecho, y pues un razonamiento muy similar en la definición de y, simplemente pues un grupo de intervalos ahí, y vemos la varianza de y definida de esta forma, ¿ok? Si se acuerdan, ya más atrás se había hablado de esta fórmula. Y entonces, la covarianza se define de esta otra forma que está acá. Ven que aquí, por ejemplo, lo que se hace es tomar las entradas de cada uno de los extremos de los intervalos, elevarlo al cuadrado, medir la distancia, tanto para los intervalos en x, como se muestra aquí, como para los intervalos en y, como se muestra por acá. Hacer este producto y luego esta división y restar las medias. Muy bien. Y bueno, propiamente ya la correlación simbólica la definen de esta manera. Muy bien, que es pues utilizando estas definiciones que se dieron justamente aquí, ¿verdad? Ya hemos hablado de algunos de los estadísticos clásicos más conocidos. Hemos visto su contraparte, su definición clásica versus su definición para tipos de datos simbólico. Hemos visto, particularmente para tipo intervalo, hemos visto que para algunos de estos estadísticos se cuenta con varias definiciones que hay en la bibliografía. Algunas nos dan salidas que no son tipo intervalo y otras pues sí nos dan, como es de esperarse más bien, salidas de tipo intervalo ante entradas de tipo intervalo. Acá en esta lámina lo que se está mostrando es pues una representación gráfica de una nube de puntos donde los puntos o los valores que están en cada una de las entradas de la variable pues no es un
un número como tal, sino un dato simbólico. Entonces aquí vemos la representación, que básicamente son estos cubos que se muestran acá. ¿Ok? Y pues si mostramos solamente los puntos sin armar los cubos, pues esto podría ser otra representación de un posible pues conjunto de datos, nada más mostrando los vértices. Muy bien, vamos a ver un poco sobre cómo manejar algunas de estas cosas en R. Vamos a hacer acá un poquito más grande la pantalla para que todos podamos ver bien. Ok. Entonces, bueno, aquí tenemos la carga del paquete RSDA, que ya la vez pasada habíamos usado un poco en la clase anterior. Recordarles a los que no tienen el paquete instalado que por favor lo instalen lo más pronto posible para que puedan seguir sin problema con las tareas. Acá tenemos un ejemplo sobre cómo calcular la media simbólica. Primero se carga este conjunto de datos de ejemplo que se encuentra con el paquete RSDA. Se asigna esta variable pues para una manipulación más sencilla. Se toma la primer variable de ese conjunto de datos, ok, con este comando simVar, esto es de variable, no es de varianza, es de var de aquí, la varianza es variance, que está más abajo, y calculamos la media simbólica con sim.mim, y aquí nos muestra el resultado. Luego se hace pues para otra variable. Vean que si yo no indico ningún tipo de método para calcular la media, él lo va a calcular con el método de Beltran y Goupil, que daba un número real. ¿Ok? Pero si yo quiero que el paquete de R utilice el método de intervalos, que fue el que mencionamos, también de segundo, posterior, pues puedo indicarlo de esta manera, especificando esta bandera que dice method, o sea, el método igual a interval, pues que le indica a la función de promedio simbólico que utilice el método de intervalo para hacer su cálculo. ¿Ok? Muy bien. Si tuviera datos de tipo histograma, de los cuales pues no hemos hablado demasiado en el curso, pues podría utilizar esta otra bandera que dice método igual a histogram para hacer el cálculo de la media en ese otro sentido. Por acá tenemos un ejemplo para la mediana. Se carga un conjunto de datos, de ejemplo, que viene con el paquete RSDA. Se calcula la mediana de la variable 2. Vean que aquí estoy accediendo a los datos. Al decir sim.var, él extrae la segunda variable. Por aquí indico con este 2 la variable que quiero, si la primera, la segunda, etc. Y digo sim.median para calcular la mediana. Nuevamente, si no indico nada, él utiliza el mecanismo que propusieron Beltran y Goupil, que me da un número real y no un intervalo. Y similar a con la media o promedio, pues si yo le indico method igual interval, pues utiliza el mecanismo de intervalos. Y pues aquí el razonamiento que les comentaba, análogo pues para los datos de tipo histograma, que pues no hemos ahondado mucho a través del curso. Por acá tenemos la varianza y la desviación estándar. Entonces, tomamos de conjunto de datos la segunda variable y llamamos la función variance de la siguiente forma, sim.variance, para que calcule la varianza. ¿Ok? Si queremos el método de intervalos, entonces indicamos method igual interval. O si queremos el método de Villard y Didé, que estaba ahí en la presentación,
pues indicamos este flag o esta bandera en la función de varianza, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, y la desviación estándar con sim.sd, sd de standard deviation y el sim, por supuesto, de symbolic. Y aquí vemos pues las salidas tomando la primera variable, calculando la desviación estándar, acá tomando la segunda variable, calculando la desviación estándar. Ok. Acá si quiero para datos de tipo intervalo. Si quiero usar el método de Wheeler o para datos de histograma. Muy bien. Por acá tenemos la correlación, que fue el último método, creo que del que hablamos en la presentación. Tomamos el conjunto de datos de ejemplo, lo guardamos por acá. Tomamos la variable 1 y la variable 4. Le decimos que quiero calcular la correlación utilizando el método de centros. Entonces nos da un número real aquí, un dato clásico, digamos. O bien, el método de centros también, pero sobre otro par de variables, la variable 2 y la variable 6. Y por acá la variable 2 y la variable 6, pero usando el método de Wheeler. Muy bien. Ahorita lo que seguiría es el análisis de componentes principales para datos de tipo intervalo, pero antes de ver el código, ahí vamos a ver alguna teoría ahí básica en otra presentación. No sé si en este momento alguien tiene alguna consulta antes de pasar a la parte del análisis de componentes principales para datos de tipo intervalo. Pueden hacerla por acá, por el chat, si gustan. Muy bien. Entonces, igual, como siempre, ¿verdad? Si tienen alguna duda al hacer las tareas o al estudiar los materiales, pues pueden consultarnos en el foro y ahí con todo gusto pues les atendemos las consultas que correspondan. Muy bien, entonces en esta segunda parte de la clase vamos a hablar de análisis en componentes principales, pero para datos de tipo intervalo. Ustedes desde luego ya en los cursos anteriores han trabajado en análisis de componentes principales, pero para datos clásicos. Nuevamente por acá tener muy presente esos dos principios que les mencionaba, que son los principios de análisis de datos simbólico, ¿ok? Y era básicamente que los datos, si utilizo un método de análisis de datos simbólico y le proporciono datos clásicos, pues el resultado debería ser básicamente el mismo que obtengo al utilizar el método clásico correspondiente. Y que, segundo principio, lo que indicaba es que ante entrada simbólica, lo esperable es que se realice el cálculo, pero que la salida sea simbólica. Muy bien, entonces vamos a ver análisis de componentes principales, como les mencionaba, para datos simbólicos de tipo intervalo, mediante un método que se conoce como el método de los vértices. Ok. Bueno, entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, el ACP para datos de tipo intervalo parte de una matriz de datos en las que todas sus entradas pues son intervalos y no son números o datos clásicos, no son números reales o datos clásicos, los que estábamos acostumbrados a trabajar pues con los métodos que hemos venido trabajando en los otros cursos.
Aquí vemos pues una matriz que se define de esta forma. Y pues cada una de sus entradas, como les decía, es un intervalo, y desde luego pues como intervalo que es con sus extremos izquierdo y derecho respectivamente, pues para cada una de las casillas. ¿Ok? Esto es un ejemplo de cómo se visualizaría de manera geométrica cada una de las observaciones, que como vimos al final de la presentación pasada, pues geométricamente se verían como hipercubos. En este caso, pues para 3 variables, la figura quedaría más o menos así, pues desde luego dependerá de los datos que yo tenga. ¿Ok? Y pues si lo vemos como una nube de puntos, pues lo que genera cada uno de los cubos, ¿verdad? O de los valores que representan en la nube. Ok. Entonces vamos a ver si recordamos el análisis de datos, perdón, el análisis de componentes principal clásico. Lo que busca es hacer una proyección de los datos. ¿Ok? En este caso, la idea es más o menos similar. Veamos, por ejemplo, si tuviéramos este cubo que está acá, esta parte, y si se le proyectan cada una de las esquinas usando un ACP clásico. Al hacer ese cálculo, se va a generar esta región que está acá, esta proyección o esta figura, y esta es la que nos va a servir para hacer propiamente el ACP de los datos simbólicos. Básicamente, lo que se hace es que para cada componente principal se escoge el mínimo y el máximo, y eso va a generar una especie de rectángulo. ¿Ok? Vean que la proyección, pues desde luego, que se escoge tiene que ser la adecuada, porque bien uno podría proyectar sobre este otro plano y obtendría este otro rectángulo aquí de proyección. ¿Ok? Acá en esta figura, pues tal vez se puede ver más claro, más nítido. Vea que tenemos aquí este dato simbólico representado por este cubo que está en azul. Se toman cada uno de las esquinas o cada uno de los vértices de este cubo y se proyecta. Por ejemplo, vean que este punto de aquí se proyectó acá abajo, este otro se proyectó por acá, se proyectó por acá, por acá, y así. Creo que por aquí tal vez olvidamos una de las líneas, tal vez por aquí arriba. Ok. Lo cierto es que al hacer la proyección de cada uno de los vértices, se forma esta figura y después, escogiendo el mínimo y el máximo, se genera un rectángulo de proyección. ¿Ok? Ahí se puede ilustrar más o menos la selección, digamos, o la creación del rectángulo, pues que contiene o encierra, ¿verdad? Esa figura que es la figura que se generó a partir de la proyección de cada uno de los vértices del hipercubo, ¿verdad? Del dato simbólico que teníamos. Ok, ¿qué es el asunto con el cálculo? Bueno, el asunto con el cálculo es que para lograr esto se debe aplicar un ACP clásico, que conocemos, o una megamatriz, una matriz gigantesca, como la que se muestra en la derecha, armados con los extremos o con las esquinas de cada uno de los hipercubos. Entonces veamos que aquí hay una primera matriz que se forma de esta manera. Aquí hay una segunda matriz, etc.
tengo que tener una concatenación, digamos, de matrices bastante grande, que desde luego cuando tengo muchos datos, con muchas variables va a ser bastante grande. Y a cada una, bueno, y a la matriz gigante, digamos M, que se arma con cada una de esas matrices por bloques, se le debe hacer un ACP clásico, lo cual de seguro va a ser bastante pesado y bastante complejo y lento de calcular por su tamaño. ¿Ok? Entonces, como vamos a ver en algún momento, hay otro mecanismo un poco diferente para hacer otra versión de análisis de componentes principales simbólico, el cual evita un poco hacer esos cálculos. Acá, para ilustrar, pues se muestra un ejemplo de una tabla de datos, se llama la tabla de datos de Chino, y básicamente pues esa tabla lo que consiste es en variables, en datos con variables que miden las grasas y el aceite en ciertos tipos de algodón. Es un ejemplo muy, muy utilizado, conocido en análisis de datos simbólico para datos de tipo intervalo. Básicamente aquí tenemos los tipos de algodón y aquí cada uno de los de las variables, ¿verdad? De los tipos de grasa o aceites, y aquí pues el rango de variación para cada uno de los algodones, pues de las observaciones de cada uno de estos factores, ¿verdad? Ok. Entonces sí se hace análisis de componentes principales utilizando el método de los vértices, que es justamente el que acabamos de describir, que era proyectando cada una de las esquinas con un ACP clásico y que armamos esa matriz grande, etc. A ese ejemplo uno tendría más o menos estos resultados, y esto vendría siendo una especie de plano principal. Pero vean qué interesante, ahora en vez de tener puntos en el plano principal, ¿verdad? Los individuos, lo que tengo más bien son intervalos o bueno, regiones, rectángulos, que representan pues cada uno de las observaciones en este caso. ¿Ok? Por acá vemos, por ejemplo, que en esta observación hay una variación muy grande, puesto que la región que comprende es mayor. Por acá en que está acá en Cyan, por ejemplo, vemos que es bastante más pequeña. Y bueno, por acá vemos la inercia del plano, que es pues un 88%, que es bastante bueno. Ahorita vamos a ir a ver cómo calcular eso en R. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa entonces por ahí? El método de los vértices, como les mencionaba, tiene el inconveniente de que es bastante caro en el término computacional. Si ya queremos hacer ese cálculo para un conjunto de datos real y que el conjunto sea bastante grande, pues ese cálculo va a ser bastante costoso, bastante lento si se quiere ver de alguna forma. Y por esa razón es que se crea o sale este método, que es el método de los centros. Es otra forma de hacer análisis de componentes principales de datos de tipo intervalo, que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Como les decía, en la práctica no se utiliza por la matriz gigantesca que se arma, que tiene que armar para hacer los cálculos. Y entonces utilizamos este método, que lo primero que hace es lo siguiente. Para cada uno de los datos, recordemos que la matriz inicial era una matriz de puros intervalos. Ok, lo primero que hace es, como lo indica su nombre, tomar los centros. Entonces veamos que, por ejemplo, la primera entrada pasa de ser un intervalo a ser
el punto medio o el centro del intervalo. Vean que tenemos x11 extremo izquierdo más x11 extremo derecho dividido entre 2. En la siguiente casilla tenemos x12 extremo izquierdo más x12 extremo derecho, los suma y los divide entre 2, etc. Esta fórmula lo que va haciendo es reduciendo la matriz inicial que tenía entradas de tipo intervalo y tomando puntos que son datos clásicos, que son los centros justamente de cada uno de los intervalos. Posteriormente, lo que hace es proyectar cada uno de los centros de estos rangos, de estos hipercubos que se formarían, utilizando un ACP clásico sobre la matriz de centros, que es justamente la que acabamos de ver, y posteriormente proyectar las esquinas como un elemento suplementario en dicho ACP. Y bueno, ya una vez que se realiza eso, ya de esa forma se pueden escoger los mínimos y los máximos para cada eje para formar las componentes principales de tipo intervalo. Vean que la ganancia de hacer este método está en el hecho de que el cálculo del ACP propiamente, que es el cálculo fuerte, se hace sobre datos que son los centros de los intervalos o los centros de los hipercubos, como quieran verlo, y posteriormente se proyectan las esquinas pero en suplementario, y habitualmente ese cálculo de proyectar en suplementario es bastante más sencillo y menos costoso, digamos, en términos de cómputo, de complejidad y en tiempo de cálculo. Por acá se muestra una captura de un artículo en el que se presentó por primera vez el método de los vértices y el método de los centros. Por si alguien tiene interés en buscarlo y posteriormente pues estudiarlo un poco más a fondo. Por acá tenemos un gráfico de cómo es un posible resultado, ¿verdad? Aquí una proyección de cada una de las regiones. Y por acá ya vamos a ver propiamente cómo es que se hace esto en R. ¿Ok? Se utiliza el mismo paquete del RSDA. Simplemente se utiliza esta instrucción que está por acá, que dice sim.interval.pca. Este PCA es de Principal Component Analysis, o en español, análisis en componentes principales. Se le proporcionan los datos. En este caso se le están dando los datos de aceites, que era la tabla que hemos visto hace unos instantes. Los datos de chino, que se llaman también. Y le dice que calcule el análisis de componentes principales con el método de los centros. Se guarda por acá en esta variable y se hace pues un gráfico de plano principal utilizando las primeras dos componentes. Vean que acá se toma la componente 1, se toma la componente 2, se extraen como tales y se hace un sim.scatterplot, que es esta función de graficación que también está dentro del paquete RSDA, pues para hacer justamente este gráfico de plano principal que se muestra por acá. Ok, tal vez voy a ir directamente a los ejemplos del R para ver. Por acá tenemos, bueno, todavía tenemos algo más por acá. Por acá tenemos otra forma de cómo graficarlo. Vean, utilizando sim.scatterplot.ggplot, que queda más estilizado, más bonito los gráficos. Por acá tenemos el círculo de correlaciones, que es súper importante. Vean que en vez de tener una flecha para cada una de las variables, en este caso,
lo que se tiene es como una región, ¿ok? Que básicamente lo que dice es el rango en el cual varía la correlación. Ya no tenemos la correlación como un punto, sino como una región. ¿Ok? Por acá tenemos esta captura de un artículo de don Waldemar Rodríguez, data de alrededor de, vamos a ver, como el 2012, en el cual se habla también pues de esta cuestión del círculo de correlaciones y la relación con el método clásico, visto pues como una generalización, ¿verdad? Por acá vamos a ver un ejemplo en el cual explicamos un poco cómo es que se calcula o se analiza la correlación entre dos variables simbólicas. Aquí estas fórmulas que salen acá pues son para entender un poco más el cálculo propiamente lo que es el ACP, ¿verdad? Pero lo que me interesa más en esta parte es esto. Y es justamente lo que les decía, que lo que se tiene ahora para cada una de las variables es un rango de variación que va, pues, de luego a cierto margen, que lo que indica es entre cuánto y cuánto se mueve aproximadamente la correlación propiamente de la variable. Bueno, por acá nos muestran los datos, otra vez los datos de Chino que teníamos hace un rato. Se muestra ya el resultado de hacer un análisis de componentes principales sobre datos simbólicos. En este caso, tenemos un círculo de correlación clásico. ¿Ok? Vea que, por ejemplo, al ver este cálculo acá, uno puede concluir que la correlación entre estas dos variables es mediana. Ahora vamos a ver su contraparte al hacer el análisis de datos simbólico para estos datos. Un ACP simbólico, perdón, para estos datos. ¿Ok? Vean lo importante aquí. Para leer la correlación, ¿ok? Se utiliza, bueno, primero, como les decía, que tienen estas regiones, se utiliza ver la distancia o qué tan juntas están las regiones de cada una de las variables, ¿ok? Entonces, por ejemplo, veamos que esta variable SAP, su correlación varía desde acá hasta acá, que es esta que está, pues, justamente esta área que está en color cyan. Para el caso de la variable FRE, su correlación varía, pues, desde aquí hasta aquí, que es justamente la región que está en rojo. Al ver este gráfico y analizar ambas regiones, tanto la cyan como la roja, de las variables SAP y FRE, podemos ver pues de que sí hay cierta correlación un poco más fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque se da, digamos, este traslape entre esas dos regiones, ¿ok? Entonces, uno lo que hace es ver una sobreposición, digamos, o la distancia que hay de una región a otra, tomando en cuenta, pues, la posición de las mismas, por supuesto. Vean qué curioso que en este análisis de componentes principales, obviamente en este círculo de correlación, se puede ver algo más allá de lo que se veía en el clásico. Voy a volverme un poquito, que se obtuvo aquí. Ven que las mismas dos variables, FRE y SAP,
Vean que aquí la correlación se midió por el ángulo, que es lo que habitualmente se tiene, y se ve que no están tan cercanas, pero al ver propiamente este análisis, se ve que sí son pues bastante cercana, pero con cierta variabilidad, que es lo importante aquí. ¿Ok? Porque digamos, si tomo la distancia vista como desde aquí, de este extremo, hasta el otro extremo más lejano del FRE, pues sí pareciera que no es tan fuerte, que es media. Pero, si por el contrario lo analizo, viendo esta frontera de acá contra esta otra, pues entonces sí se ve que la correlación fuera más fuerte. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo leemos el gráfico? Pues en un caso como este, pues simplemente la respuesta sería que la correlación entre las variables involucradas, que son esta FRE y SAP, pues varía entre media y fuerte, ¿ok? Pues al analizar las distancias entre las flechas que se forman, pues variando en cada una de las dos regiones, ¿verdad? La región roja que se obtiene y la región cyan que se obtiene en la otra variable. Ok, entonces vamos a venir acá para ver un poco cómo hacer esto en R con el paquete que les mencionaba, RSDA, que cargamos los datos de aceites, se muestran una información pues, de los datos. Se hace un primer análisis de componentes principales, clásico. Vean que estamos utilizando siempre 100.interval.pca, pero se le dice que es un análisis clásico. Ahí obtenemos los resultados. El plano principal. Y el círculo de correlaciones. Vean que, por ejemplo, las variables que estaba analizando hace unos instantes en el ¿cómo se llama? En la presentación, me quedaron de este otro lado. Eso simplemente es una reflexión, digamos, o un efecto espejo que depende de la forma en la que se calcule el análisis de componentes principales. Lo que importa aquí es que posicionalmente se conserva los datos, ¿ok? Las variables en este caso. Entonces vemos aquí la correlación entre SAP y FRE, que en el caso clásico, pues pareciera ser que es mediana, no es muy fuerte. Si quiero hacer un análisis de componentes principales, viendo, en este caso utilizando el método de los centros, pues ya para ver un poco más a fondo y ver la variabilidad de los datos, entonces hago este cálculo, digo sim.interval.pca, ¿verdad? De análisis de datos simbólico, de análisis de componentes principales para datos simbólicos de tipo intervalo. Digo el conjunto de datos, que es este de aceites, indico que voy a usar el método de centros y hago el gráfico con sim.scatterplot, tomando las primeras dos componentes, que es justamente eso que se muestra acá en pantalla. Vemos, por ejemplo, la gran variabilidad de esta observación aquí en rojo, pues por su mayor tamaño en la región generada. También puedo utilizar tres variables para graficar y entonces se me van armando estos cubos que vemos por acá, utilizando pues tres variables, como les decía. Por acá los gráficos, pero utilizando sim.scatterplot.ggplot, que es pues, como la versión de ggplot para estos gráficos. Vean que queda bastante más bonito. Utilizando también la primera y la segunda componente. Acá tenemos el círculo de correlaciones. ¿Ok? Vean que quedan más regiones, como les decía, nuevamente.
Por acá vemos que entre estas dos variables hay una correlación que varía, por ejemplo, viendo esta distancia de acá contra esta línea, digamos, de por acá, es bastante cercana. Y si lo vemos desde otra forma, desde este borde de arriba con este de acá abajo, pues es todavía medianamente fuerte. Entonces uno podría decir que la correlación entre estas dos variables es entre fuerte y muy fuerte, porque visto la posición de las regiones se obtiene eso. ¿Ok? Por acá se carga otro conjunto de datos. Vemos ahí básicamente la información descriptiva del conjunto de datos, que es el de las mediciones de presión, las tasas de pulsación, la presión sistólica y la presión diastólica. Vean que son de tipo intervalo, eso significa ese dólar I que está acá, y esos son los rangos de variación de las mediciones para cada una de las observaciones que se están desplegando. Igual aquí eso era para la tasa de pulsación, eso es para la tasa para la presión, perdón, sistólica. Entonces vemos aquí los rangos con su extremo izquierdo, extremo derecho. Mismo situación se presenta para la presión diastólica, son también intervalos. ¿Ok? Muy bien. Hacemos un análisis de componentes principales clásico. Ya eso lo mencionamos anteriormente, indicando esta bandera que dice Classic. Obtenemos este plano principal con los individuos. Vemos, por ejemplo, que por acá arriba se forma como un grupo, tal vez dos. Por acá hay otro grupo de individuos, por el 1, el 5, el 2 y el 15. Por acá hay otro grupo con el 11 y el 12. Vemos el círculo de correlaciones. Aquí estamos en el caso clásico, ¿verdad? Insisto. Y ahora su contraparte, utilizando ya propiamente el método de los centros, donde obtendríamos, pues, estos resultados, ¿verdad? Insisto que obtenemos, pues, regiones como tal, en lugar de solamente puntos, pues para entender por dónde es que varían cada uno de los valores. Si quiero ver el gráfico en 3 dimensiones, ya lo hemos mencionado, con sin.scatterplot, tomando las 3 primeras componentes, tenemos este gráfico que está acá en pantalla. Esta es otra versión del gráfico tras anterior, utilizando sin.scatterplot, ggplot. Y por acá, el círculo de correlaciones, pero ya utilizando el método de centros. Entonces por aquí vemos, por ejemplo, que hay una correlación, por ejemplo, entre, vamos a ver, este rojo es la presión sistólica y este azul la presión diastólica. Entonces vemos que como hay cierto traslape, la correlación entre estas dos variables va desde fuerte, si analizamos la distancia de la región aquí en la roja contra acá con azul, hasta mediana, si analizamos la distancia pues vista como este extremo de acá contra este extremo de acá. ¿Ok? Entonces varía entre fuerte y media, digamos, en este caso. Si por otra parte veo, por ejemplo, la tasa de pulsaciones, que es la verde, contra la presión sistólica, vemos que varía, si lo medimos por acá, como entre media fuerte, tal vez, y media baja, ¿verdad? Al ver esta distancia de acá contra esta de acá, sería el media baja. Y el media fuerte, digamos, sería como ver esta distancia de acá contra este otro extremo de acá. Muy bien, por acá los datos de US Prime, que también son conocidos por ustedes. Por aquí una vista previa. Vean que esos datos no son simbólicos, entonces más bien se está haciendo una conversión
de clásico a simbólico. Por eso se está llamando esta función que habíamos mencionado la clase pasada, de classic to sim, que convierte un conjunto de datos clásico en un conjunto de datos simbólico. Le indico cuál es mi matriz de datos clásica, que es esta USCRIME. Le indico un concepto, en este caso el estado. Las variables, que son estas que están acá. Y los tipos, si las quiero, pues de tipo intervalo. Eso lo guardamos acá en esta variable, sim.ex4. Ya vemos aquí el resultado de los intervalos que se fueron creando propiamente al utilizar esa función. Vamos a bajar. Ahora se hace un análisis de componentes principales clásico. Aquí vemos la indicación. Y por acá, el círculo de correlaciones, pero siempre en el sentido clásico, ¿verdad? Muy bien. Por acá nos preguntan, dice que si hay algún cálculo que me diga con qué variable simbólica se representa mejor una tabla clásica. Ok, muy bien, vamos a ver. Si uno tiene una tabla clásica, habitualmente uno escoge un concepto. Ese concepto dependerá un poco de lo que uno quiere propiamente pues analizar o cómo quiere crear esas variables, ¿verdad? De que si hay algún cálculo que me diga con qué variable se representa mejor, que yo sepa, no hay ningún método. Podría ser que sí lo exista, pero no lo conozca. En este momento no tengo idea de exactamente cómo lograr eso que me indican por acá. Lo que sí uno podría hacer, digamos, es probar pues, con distintos conceptos, pues para ver cómo se va creando, cómo se va generando la tabla simbólica propiamente, pues dependiendo de lo que yo quiera estudiar, ¿verdad? En los datos. Muy bien. Con mucho gusto, Roberto. Por acá tenemos el plano principal, que hacemos el cálculo de los datos de USCRIME, pero con el método de los centros. Tenemos el plano principal, que quedan pues con bastante variación y bastante sobrepuestos los datos, las observaciones. Y si utilizo tres variables, obtengo pues este gráfico que está por acá. Por acá tenemos la versión en 2 dimensiones, utilizando sim.scatterplot, ggplot. Y por acá abajo tenemos el círculo de correlaciones. Pues que como les decía, ya para cada una de las variables lo que tenemos es una región. Y bueno, ya hemos comentado un poco sobre la forma en la que se interpretan esas correlaciones en esos casos. ¿Ok? Por acá nos preguntan qué método de análisis de componentes principales recomienda utilizar. Ok, en este caso, pues como les comentaba hace unos instantes atrás, en la práctica habitualmente lo que uno utiliza es el método de los centros. Si el conjunto de datos no fuera demasiado grande, uno podría intentar utilizar el método de los vértices, pero en general en la práctica uno lo que utiliza es el método de los centros. Y por acá nos preguntaban en el chat. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Por acá nos preguntan, dice, ¿cómo convergen las técnicas estadísticas usadas en data mining y big data? Bueno, supongo que
que por convergen se referirá a que cómo interactúan, cómo se relacionan. Si esa es la pregunta, ok, sí, nos confirman por acá que sí. Bueno, vamos a ver, de hecho esa era una pregunta de alguna de las tareas. Primero hay que ver en cuenta que el Big Data lo que hace es analizar grandes conjuntos de datos, como tal no es como una técnica o un método particular. Por otro lado, como su contraparte, pues en la minería de datos, desde luego hay gran cantidad de métodos pues, para hacer cálculos que ya hemos estudiado alrededor de los distintos cursos acá en el programa de Promidad. Y la relación es simplemente el hecho de poder aplicar esas técnicas que ya conocemos, que ya administramos, ya se manejan, poderlas aplicar a grandes conjuntos de datos, los cuales pueden ser estructurados o no estructurados, como ya hemos mencionado, aplicarlos haciendo uso de conceptos como por ejemplo lo que era computación paralela, computación concurrente en general, haciendo por ejemplo análisis de datos simbólico que hemos mencionado un poco en la clase pasada, en la clase de hoy, pues para poder manejar información más compleja, mayores volúmenes de datos de una manera un poco más ágil, digamos, más o menos esa es la relación entre esos conceptos. Recordar que habitualmente también hay un concepto tercero que anda por ahí cerca también cuando uno habla de Big Data y es lo de Cloud Computing, ¿verdad? Y es lo que se conoce como computación en la nube. Y bueno, como ya hemos comentado, pues habitualmente se relacionan esos conceptos porque muchos de los cálculos que yo pueda querer realizar en Big Data tienen la característica de ser cálculos que no son de ejecución instante de día a día, digamos, sino habitualmente son con cierta periodicidad. Eso dependerá mucho del negocio, pero en algunos casos son con cierta periodicidad y que requieren de gran potencia de cálculo. Entonces es ahí donde Cloud Computing entra en el juego, pues en el sentido de la oferta de servicios escalables, de servicios elásticos que llaman los proveedores, que me permiten computar sobre grandes conjuntos de datos haciendo uso de recursos que no están directamente físicamente en mi organización, que es lo que mencionábamos de pues poder tener acceso a un servidor o varios servidores en la nube de Amazon, en la nube de Microsoft, en el caso de ellos el producto de Azure, y poder delegar mis cálculos a esos equipos. Desde luego, pues ahí hay una paga de por medio por el uso y el arrendamiento de esos equipos y para obtener mis resultados, ¿verdad? Mis cálculos, llevarlos a cabo. Entonces, por ahí, pues también tener en cuenta que aunque no lo preguntaban por acá, pues también hay una relación clara con ese concepto de cloud computing. Tal vez agregar que cloud computing no solamente es para big data, sino pues también hay otro tipo de usos, en general gran cantidad de usos que se le puede dar a cloud computing. Pero bueno, lo que nos tiene acá es básicamente el tema de big data, entonces no nos vamos a desviar pues demasiado, pero más o menos por ahí estaría la relación que nos preguntaban por acá en el chat. Ok, muy bien. Entonces, si no hay más consultas, voy a pasar a ver la tarea. Ah, bueno, por acá nos llegó otra. Ok, ¿qué libros son utilizados para este tema? En la presentación anterior, me parece, en la presentación de la clase anterior, al final, vienen unas referencias sobre libros utilizados en este tema, particularmente en el tema de análisis de datos simbólico. Sí, algunos tópicos específicos son bastante densos, pues hay que sentarse con buena paciencia a leerlo. Como les comentaba en alguna clase de este curso, pues habitualmente esos tópicos son cubiertos en todo un semestre, digamos, en una maestría de matemática aplicada, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, acá. Entonces, si gustan pues, conocer más sobre el tema, que por supuesto adelante,
En la presentación anterior, de la clase anterior, se mencionan algunos libros, particularmente del señor Edwin Dide, que es pues, el padre de toda esta disciplina, en los cuales puede encontrar más información, inclusive otros métodos, digamos, que no solamente son el análisis de componentes principales simbólico, sino también algunos otros métodos como regresión sobre datos simbólicos, etc. Muy bien, vamos a pasar a ver la tarea para esta semana. Voy a hacer un poco más pequeño por acá para poder acceder. Muy bien. Ok, falta por acá. Vamos a ver. Muy bien, bueno, entonces, como ustedes saben, hoy es la última clase de este curso. Esta es la tarea 4 que se estaría entregando en una semana, es decir, de hoy en 8. Es cortita, creo que son solo 2 preguntas. Ajá, son solo 2 preguntas. La primera es utilizando los datos de US Crime que vienen con el paquete RSDA. Escoge 5 variables y genera una tabla simbólica utilizando el concepto de state, de estado. Y bueno, y calcular varias cosas que se piden acá, que son esos, la media, la mediana, varianza, etcétera, simbólicas, relación y demás. Efectuar un ACP para datos de tipo intervalo, efectuar un K-means para datos de tipo intervalo. Esto no se cubrió en clase, la idea es que lean un poquito en ayuda del paquete RSDA y vean cómo se hace un K-means para datos de tipo intervalo. No es muy distinto de un K-means clásico, pero sí la idea ahí es que busquen un poco y lean sobre el paquete RSDA para que averigüen cómo se hace ese cálculo. Y bueno, utilizando una tabla de datos propia que ya presentaron, ¿verdad? Explicar un poco los individuos, las variables, el concepto, y hacer estos cálculos sobre esos datos. Recuerden, por favor, enviar el documento autorreproducible. Hay alguna gente que me manda las fuentes de R o me manda otras cosas, entonces por favor recordarles que la idea primordial es que, bueno, ya ustedes desde luego saben cómo hacer documentos autorreproducibles, entonces que suban pues el HTML que les genera, que es más fácil de manejar, ¿verdad? Para ustedes y pues para mí también, desde luego. Básicamente eso sería la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna otra consulta adicional. Profe, algo que no tiene que ver con el curso, pero es la metodología del proyecto final. ¿Usted sabe algo de eso? Eso es mejor que lo conversen con don Oldemar propiamente, digamos, no estoy muy involucrado en esa parte de lo del proyecto. Sí tengo entendido pues que ustedes proponen un tema de investigación, hay un primer documento en el cual se les da un aval, se estudia el tema que ustedes quieren analizar, se les da un visto bueno y después ya les dan el tiempo para que lo desarrollen. Por acá no sé si tal vez Fabio, que sí está más empapado, nos puede ayudar, Fabio, con eso. Sí, bueno, básicamente, sí, como bien lo apuntó Yersinio, la idea es que desarrolle un proyecto pues de minería de datos, evidentemente, y siguiendo una metodología específica que se va a abarcar en ese curso. Ese curso va a tener una primera sesión, digamos, de explicación de la metodología que se llama CRISDM, que básicamente es para realizar ese tipo de proyectos. Y la idea es que ustedes se monten sobre esa metodología para que expliquen el proyecto. Tienen que explicar un poquito, digamos, poner en contexto el proyecto y seguir la metodología, digamos, de limpieza y preparación de los datos, escogencia del modelo, etc. Entonces, en ese curso final va a haber una primera sesión de explicación de la metodología y posteriormente sobre esa metodología ustedes van a primero presentar digamos, como un anteproyecto de lo que quieren realizar. Ahí tienen que escoger entre varias cosas, por ejemplo, obviamente el problema que van a solucionar o que quieren afrontar,
y cómo lo van a atacar desde el punto de vista de minería de datos, es decir, los métodos de minería de datos y las herramientas que van a aplicar. Ese anteproyecto nosotros lo estaríamos revisando y una vez que le damos el visto bueno a ese anteproyecto, ustedes arrancarían, digamos, ya con el desarrollo de la solución. Si tuviéramos algunas observaciones a ese anteproyecto, se las hacemos ver, ustedes las modifican, vuelven a enviar el anteproyecto y continúan con la solución del proyecto como tal. Básicamente, digamos, a grosso modo, eso es un poco la metodología que se va a seguir en ese curso. Recalcando eso sí, digamos que va a ser, valga la redundancia, una metodología específica para este tipo de proyectos que se va a ver en la primera sesión de ese curso. No sé si eso queda un poquito claro, explica un poco lo que querían saber de ese curso final. Sí, claro, era más que todo para ver cómo empezábamos, había que comenzar desde ya o si vamos a tener como una clase introductoria y... Sí, exactamente. Va a haber una clase introductoria donde se explica la metodología y después ahí se le va a dar un tiempo, digamos, razonable para que desarrollen el proyecto y lo puedan presentar al final. Básicamente la entrega del proyecto básicamente es una presentación donde ustedes tienen que explicar, digamos, lo que hicieron y los resultados, junto con un documento escrito que sigue la metodología que se va a ver en ese curso. De acuerdo. Gracias. Ok, con gusto. Muchas gracias, Fabio. Con gusto. Ok, bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario o alguna otra consulta, si no ya pues para terminar la clase. Ok, muy bien, entonces eso sería todo por esta clase y por este curso. Recordarles entonces para hoy en 8 la tarea. Muchísimas gracias por estar por acá con nosotros en este curso y en todos los anteriores. Y bueno, recordar que ahí estamos en el foro para ayudarles en cualquier consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.